Bienvenidos a una nueva clase del CEPA Montes Norte, en el que vamos a ver el estudio de un tema que pertenece a primero de la ESO. Es el tema 3, que está relacionado con los contenidos de la célula como unidad fundamental de los seres vivos. En el resumen hemos elaborado estos cuadros esquemáticos para facilitar vuestro estudio, así como una hoja de actividades para que luego pongáis a prueba vuestros conocimientos. Bien, vamos a comenzar con la explicación, en la que vamos a ver el punto 1, las características de las células. Una de las características que definen las células es su tamaño. El tamaño de las células se mide en micras. Este es el símbolo de la micra, realmente son micrómetros, lo que quiere decir que son de tamaño muy pequeño. Las bacterias, los glóbulos rojos, la célula de las mucosas, las amebas, la mayoría de ellas son de tamaño invisible al ojo humano y por lo tanto necesitaremos a los microscopios, estos instrumentos que nos permitan observarlas. Otra característica que define a las células es su forma. Aquí os he puesto diferentes tipos de células: la neurona, espermatozoide, glóbulos rojos, células epidérmicas, células intestinales, nefrona o células renales, para que veáis que la forma es muy variada y que depende de la función que vaya a desarrollar la célula en concreto. Es decir, su forma coincide o está diseñada para realizar una función concreta. Por ejemplo, por eso el espermatozoide tiene un flagelo porque necesita moverse para alcanzar al óvulo y fecundarlo. O las células de la piel tienen que estar unidas unas entre sí para evitar que penetre nada a través de ellas. O las células intestinales tienen que estar muy divididas para facilitar la absorción de los nutrientes. A más superficie de absorción, más nutrientes va a absorber nuestro cuerpo de los alimentos. Bien, y pasamos a ver ahora la teoría celular propuesta por Sladen y Swan, que tiene 4 postulados, que son: la célula es la unidad estructural de los seres vivos, es decir, todos los seres vivos están formados por células. Es su unidad funcional, ya que realiza las funciones vitales. Es la unidad de reproducción, ya que cada célula procede de otra unidad existente. Y es la unidad genética, ya que contendrá el material genético que se pasa de padres a hijos o de células madres a hijas. En cuanto a la estructura básica de una célula, diremos que todas las células están formadas por una membrana, que es el borde que la limita, un material genético o ácido nucleico que se encuentra en su interior, conocido como ADN, y el citoplasma, que es el espacio que queda entre la membrana y el interior o el material genético. Esta es la estructura básica de la célula y, por lo tanto, los dos tipos de células que vamos a ver a continuación tienen esa estructura, pero se diferencian en algunas cosas. La célula procariota pertenece a las bacterias, o sea, las células procariotas están representadas por las bacterias y, por lo tanto, son las células más primitivas, más simples y con un ADN que está disperso en el citoplasma. Mientras que la célula eucariota es una célula más evolucionada, más compleja, su ADN está protegido dentro de un núcleo y el ejemplo o seres vivos que contengan estas células pues son el resto de seres vivos que no son bacterias, es decir, hongos, plantas, animales, algas, etc. Esta es la principal diferencia: el ADN disperso en el citoplasma dentro de las bacterias o células procariotas y el ADN protegido dentro de un núcleo en las células eucariotas. Bien, vamos a ver en este esquema los tipos de células que hemos nombrado, que son las procariotas y las eucariotas, ¿vale? Y hemos visto que la diferencia es las que no tienen el núcleo y por lo tanto el ADN está suelto o disperso en el citoplasma, y que las eucariotas sí tienen el núcleo con el ADN protegido dentro de un núcleo. Aquí tenéis las características o las diferencias que hemos nombrado anteriormente. Vamos a ver que dentro de las células eucariotas tenemos que diferenciar entre células animales y vegetales, también con una serie de características o diferencias que vamos a nombrar a continuación. Las células animales no tienen cloroplasto, ya que no realizamos la fotosíntesis. Los animales nos alimentamos de forma heterótrofa, es decir, alimentándonos de otros seres vivos, mientras que las células vegetales sí van a tener cloroplastos, ya que necesitan hacer la fotosíntesis para alimentarse, lo que llamamos nutrición autótrofa. Otra diferencia son los centriolos. Dentro de la célula animal hay unos orgánulos que se llaman centriolos que van a colaborar en la división celular, mientras que las vegetales carecen de este orgánulo, de los centriolos. La célula animal no tiene pared celular, sí que tiene una membrana flexible, pero no tiene pared celular. Sin embargo,
Las células vegetales, además de la membrana, tienen en el exterior una pared celular que le otorga mayor protección, sobre todo frente a la deshidratación, y otras cuestiones. Las células animales y las vegetales tienen vacuolas ambas. La diferencia es que son unas bolsitas o unos orgánulos que almacenan sustancias que son muy pequeñas en los animales y son muy grandes en las vegetales. Aquí tenéis el cuadro que contiene las diferencias que hemos nombrado, y también tenéis el cuadro de la teoría celular que hemos nombrado anteriormente. Bien, hemos dicho que nos vamos a centrar ahora en el estudio de la célula eucariota. Hemos dicho que siempre tienen la membrana plasmática, que se va a encargar de proteger, darle forma y servir de intercambio de sustancias entre el interior y el exterior de la célula, y el citoplasma, que es el espacio que hay entre la membrana y el núcleo. Bien, dentro del citoplasma vamos a ver que el citoplasma contiene el núcleo, fundamental en la célula eucariota y que lo diferencia de la procariota, y en su interior tiene el material genético, que se puede llamar, que son los cromosomas, el ADN, la cromatida, tiene diferentes nombres. Y luego tiene diferentes orgánulos con diferentes funciones que los tenéis aquí mencionados, como las mitocondrias, que se encargan de producir energía, las vacuolas de almacenar, el aparato de Golgi de fabricar lisosomas y otro tipo de vesículas, los ribosomas de fabricar las proteínas, los centriolos participan en la división celular, los lisosomas son como el estómago, es decir, realizan la digestión celular, los cloroplastos los hemos nombrado anteriormente, realizan la fotosíntesis, la pared celular es una capa externa que da mayor protección a las células vegetales, es exclusiva de las células vegetales, y el retículo endoplasmático, que diferenciamos el liso, que fabrica los lípidos, y los rugosos o el rugoso, que fabrica las proteínas. Bien, pasamos ahora a la parte de reproducción celular, en la que tenemos que diferenciar dos tipos de procesos, la mitosis y la meiosis. La división celular es el proceso en el cual la célula se va a dividir para dar lugar a células hijas, pero hay dos procesos que tenemos que diferenciar, que son la mitosis y la meiosis. Bien, vamos a ver primero lo que vamos a obtener tras la mitosis y lo que vamos a obtener tras la meiosis. Tras la mitosis, la célula madre se va a dividir en dos células hijas que son genéticamente idénticas a la madre, es decir, dos hijas e idénticas. Esa es la clave de la mitosis. Una célula madre origina dos células hijas que son idénticas entre sí y a como era la célula original. Mientras que en la meiosis, al final del proceso tendremos cuatro células hijas que ya no van a ser iguales a la célula madre, ya que contendrán la mitad del número de cromosomas que tenía la célula original. Después de un proceso de meiosis de una célula original, al final obtendremos cuatro células que no son ni iguales entre sí ni a la célula origen, sino que tienen la mitad de los cromosomas. Por lo tanto, el número de cromosomas es una diferencia muy importante en ambos procesos, ya que en la mitosis se mantiene el número de cromosomas, las células somáticas humanas tienen 46 cromosomas y 46 cromosomas tendrán las hijas, mientras que en la meiosis la célula original sí tiene 46 cromosomas, pero las hijas tendrán la mitad, es decir, 23. Un proceso muy importante que ocurre en la meiosis y que no ocurre en la mitosis es la recombinación genética, que quiere decir que durante este proceso se va a producir una recombinación de genes, es decir, se van a mezclar las cadenas genéticas y por lo tanto las hijas serán totalmente diferentes entre sí y a como era la célula original. Función. ¿Cuándo ocurre o para qué ocurre la mitosis? La mitosis es un proceso que se utiliza para el crecimiento o reparación de tejidos, por ejemplo, el crecimiento del pelo, de los huesos, de la piel. Mientras que la meiosis es un proceso que se utiliza con función reproductiva, ya que cuando se forman las cuatro células se corresponden a 4 óvulos o 4 espermatozoides, es decir, la meiosis se utiliza para originar los óvulos y los espermatozoides y por lo tanto tiene una función reproductiva en la reproducción sexual. Y aquí tenéis las fases de la mitosis y de la meiosis. En la mitosis son 4 fases que se llaman profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Realmente de la mitosis son 4, profase, metafase, anafase y telofase. Y van precedidas de una interfase, que es muy importante porque en ella se produce la duplicación del ADN, y termina con una citocinesis, que es la división total de las células, de las dos células hijas. Mientras que la meiosis es un proceso bastante más largo que vamos a resumir en 2 fases, la meiosis 1 o la meiosis 2. La meiosis 1 también se llama fase reductiva, ya que se obtiene una reducción del número de cromosomas a la mitad.
lo que llamamos células haploides, y luego la meiosis 2 duplicativa, en la que las cromátidas se acaban separando para originar las 4 células hijas, que ya hemos dicho que son genéticamente diferentes. Aquí tenéis un esquema de los dos procesos. Lo más importante que tenéis que recordar es que la mitosis parte de una célula original o célula madre y da lugar a 2 células hijas idénticas entre sí e idénticas a como era la célula de la que proceden. Y la meiosis, a partir de una célula, se obtienen 4 células hijas que ya no son idénticas entre sí, ya que contienen la mitad de los cromosomas que tenía la célula de la que proceden. Y además, algunos de estos cromosomas han sufrido recombinación genética. Veis aquí que hay mezclas del cromosoma rojo con el azul, que eran los 2 que contenía la célula original. Bien, como os he dicho al principio, aquí tenéis una hoja de actividades para que pongáis a prueba los conocimientos que hemos visto, los contenidos que hemos visto en este tema. Y espero que esta clase os haya servido de ayuda y nos vemos en la siguiente explicación. Un saludo.